El día domingo habíamos hablado acerca del principio de autoridad que nace de que Dios es soberano, creador del universo, y por ser dueño de todas las cosas, Él tiene la potestad de delegarla al hombre y le ha placido a Él delegar todo hacia lo que es la administración del planeta Tierra al hombre. Y habíamos hablado de 4 áreas o esferas en las cuales Dios había determinado un orden. Y habíamos hablado que Dios en la Biblia nos habla acerca de la organización del gobierno, nos habla acerca de la organización en el trabajo, nos habla acerca de la organización en la familia y nos habla acerca de la organización en la iglesia. Y esto es porque Dios es un Dios de orden. Entonces, hacer un Dios de orden es lógico que encontremos en la Biblia todos los principios armoniosos para conducirnos. Es muy lindo, por mi parte yo como ingeniero siempre tengo una tendencia a esquematizar y estructurar todo. Es muy lindo encontrarse con una Biblia, palabra de Dios tan ordenada, porque muchas personas nos tildan de ignorantes a los evangélicos porque creemos cosas que dicen que son mitos. Pero la Biblia en sí lleva una armonía que realmente nos sorprende. Hoy vamos a continuar, lo vamos a hacer muy rápido porque tengo una sola reunión nada más para el tema. En realidad el tema continúa con los requisitos, que sería una reunión, otra sería las funciones y la otra reunión más sería el reconocimiento de autoridades. Pero vamos a tratar de hablar un poquito de todo, en esta sí lo condensamos. En primer lugar vamos a hablar acerca de los requisitos, pero no, porque ya les dije que lleva toda una reunión a hablar de lo que significa cada cosa, ¿no es cierto?, que encontramos en la Biblia. Lo que vamos a hacer es darnos cuenta que los requisitos para poder tener un lugar de posición de autoridad en la iglesia son muy exigentes. Y a veces choca con la realidad de muchas personas que creen que como no sirven para una cosa, no sirven para otra, piensan que quizá Dios los está llamando a ser pastor. O dicen, bueno, no le gusta mucho el trabajo, entonces dicen, bueno, a lo mejor lo mío es dedicarme a la iglesia. Y los requisitos que encontramos son muy superiores a los de cualquier trabajo habitual. Por ejemplo, en un trabajo habitual, ¿qué le importa al empleador? Que la persona sea puntual, que la persona sea trabajadora y que no genere conflictos dentro del grupo, ¿no es cierto? Ahora, su vida personal, su vida familiar, en un trabajo convencional, no tiene mucha importancia, o sus gustos personales o aún a veces su orientación sexual. Pero es importante recalcar que cuando se trata de este tema, la Biblia hace mención de varios ámbitos o esferas en los cuales debe calificar la persona que aspira o la persona que está desempeñando el puesto de autoridad en la iglesia. Vamos a ver rápidamente 1, 2, 3, 4, 5 requisitos, pero los voy a mencionar porque después tenemos que pasar a otro punto. 5 requisitos que encontramos en 1 Timoteo 3, que es el pasaje del 3, 1 al 7, es el pasaje que habla de los pastores, obispo dice allí, vamos a ver que son términos equivalentes, y luego en el 8 en adelante, 1 Timoteo 3, 8 en adelante, habla acerca de los diáconos, que los requisitos son los mismos, salvo que al diácono no se le pide que sepa enseñar. Pero vamos a ver allí acerca del pastor, así como si fuera un currículum que tiene que armar. Entonces, dice, por ejemplo, 1 Timoteo 3:6, vamos a ir saltando algunas cositas, no podemos ver todo porque no nos da el tiempo, pero vamos a ver algunas cositas. 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice en 1 Timoteo 3:1, para aquellos que no están muy acostumbrados al pasaje, si alguno anhela, desea, obispado, es decir, desea
tener una posición de autoridad en la iglesia, tiene que saber estas cosas. En primer lugar, lo que allí vemos cuando dice neófito, no un neófito, significa no un recién plantado. Neófito quiere decir una persona nueva, novata. En realidad, neo es nuevo y fito es planta. No un recién plantado, no un recién nacido. Quiere decir que si tuviéramos que armar el currículum, no puede ser un pastor alguien con poca antigüedad. Lo primero que se requiere es una persona que esté fogueada en la iglesia, en los asuntos espirituales, pero también congregacionales. Es decir, puede salir un sabelotodo de un seminario bíblico, ser un bocho, pero ser una persona que se traba ante el primer conflicto. Por eso dice que tiene que tener antigüedad, no un neófito. Vida de iglesia. Segundo punto, el 3.4 dice allí, vamos para atrás, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La vida de familia. Fíjense que es más exigente. Si cualquiera de nosotros va a buscar un trabajo, quizás no importa mucho qué hacemos cuando llegamos a casa. Pero en la iglesia es importante, hemos visto, la antigüedad, pero la antigüedad activa, no la antigüedad de calentar una silla, sino la actividad de estar inmerso en los trabajos, en la vida de la iglesia y adquirir experiencia. También, lo estamos viendo rápidamente, su condición en cuanto a el carácter que tiene su familia, sus hijos en sujeción. Está hablando de que él va a poder ejercer autoridad si ejerce autoridad sobre su casa. Y eso es importante. ¿Por qué? Bueno, sabemos de muchos que deciden una cosa, cuando llegan a la casa la mujer le dice, no, ¿cómo han decidido esto? Y después dice, ¿saben que lo estuve pensando bien? Y bueno, en realidad fue la voz de la mujer, ¿no es cierto? Así que autoridad en su casa, sus hijos en sujeción y también, si bien la Biblia nos habla de que el marido tiene que ser áspero con la esposa, sí dice que la esposa tiene que tener respeto y obediencia. Entonces la palabra la tiene que tener el esposo. Así que, segundo punto dijimos, su condición familiar. Primer punto, antigüedad. Ahí a veces el error es porque vemos lo exterior y no vemos lo interno y la persona parece que conoce muy bien, que ha tenido mucha experiencia, pero no ha pasado el tiempo suficiente para que detectemos o sepamos si realmente comprende bien cómo debe tratarse la iglesia, la casa de Dios. Y después la familia, ¿no es cierto? Que la familia no le juegue en contra, que los problemas familiares no hagan que la persona tenga algo de lo cual puedan sujetarlo. Tercer punto, si hacemos un currículum, las personas que ponen después, o que ponen en un currículum, fundamental, estudios. Dice, bueno, fui a tal escuela, orientación tal, humanidades, sociales, matemática, técnica. Entonces, lo que nos dice allí en el 3.2, 1 Timoteo 3.2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sabio, prudente, decoroso, hospedador. Fíjense que cada uno de esos términos tendríamos que explicarlo en detalle, pero se puede, lo pueden buscar ustedes. Pero lo más importante es que dice apto para enseñar. Quiere decir que es el único requisito el cual es indispensable en un pastor o la autoridad de la iglesia. Es el único requisito. Entonces, primero tenemos que decir que para que haya una iglesia tiene que estar todos los dones. Es decir, tiene que haber alguien que enseñe, tiene que haber alguien que predique y tiene que haber, digamos, lo que hace la constitución de una iglesia. A veces se llama iglesia a cosas que no son iglesias, pero bueno, uno no va a discutir con las personas. Nosotros hemos estado en lugares donde dice, está la iglesia tal, pero no hay nadie que enseñe. Entonces, en la Biblia no tenemos eso. O sea,
quizá no tenga el título la persona, pero tiene que haber alguien que enseñe correctamente la palabra de Dios. Entonces, para que se constituya una iglesia, tiene que haber alguien que enseñe la palabra de Dios. Y para que se constituya una autoridad en la iglesia, tiene que haber también alguien que enseñe la palabra de Dios. Entonces dijimos antigüedad, familia, aptitud para enseñar, el concepto de su entorno. Ustedes saben que hay empresas que cuando hacen, bueno, acá estoy hablando con, ¿qué voy a decir si Roberto se la sabe toda, si ha trabajado de eso? Pero hay empresas que van y preguntan en los vecinos. No sé si te ha tocado, sabes de que hacen eso, que van y preguntan en los vecinos, ¿no es cierto? ¿Qué tal es la persona? ¿Cómo es en su barrio? Es decir, hay empresas que se toman ese trabajo de ver cómo es el entorno de aquel que va, se postula para un puesto. La Biblia nos habla de que aquella persona que está, tanto para el que se postula como para aquellos que están ejerciendo, ¿no es cierto?, el pastorado, habla de la necesidad de un buen testimonio. Buscamos 1 Timoteo 3:7. El 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Es lapidario el testimonio de aquellos que nos rodean. ¿Cuántas veces escuchamos decir, mira, ese va a la iglesia, o ese se hace muy santito en la iglesia, pero tal cosa y tal otra, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Pablo dice que el testimonio de aquellas personas que rodean a la figura del pastor o del anciano, vamos a ver, tiene que ser justamente bueno. Y lo último que vamos a ver, así para hacerlo rapidito, es el comportamiento bajo presión. Vamos a leer el 3:3. ¿Cómo se comporta una persona, cómo debe comportarse una persona que tiene que administrar, que tiene que decidir sobre las cosas de Dios bajo presión? Y dice, no dado al vino, no pendenciero. Y esa palabra pendenciero es busca pleitos, busca problemas. El original dice no golpeador. Bueno, no sé si algún pastor se enoje y se le vayan los humos a la cabeza y empiece las trompadas, ¿no? Seguro que ganas no le faltarían en algunas ocasiones. Pero ahí dice no pendenciero o no iracundo. Es decir, una persona que no puede mantener la calma en una situación donde realmente hay cosas que alteren el ánimo y que alteren la vida de la iglesia, es muy difícil entonces cumplir su rol como pastor. Por supuesto que es una lista muy larga de cualidades donde evidentemente que ninguno puede llegar a cumplirlas todas porque seríamos perfectos, pero sí están allí, sí está el estándar de lo que debe cumplir una persona que aspira o que está desarrollando el pastorado. Repasamos rápidamente y pasamos a otro punto. Entonces, requisitos: experiencia, antigüedad, familia con el orden correspondiente, los hijos en sujeción, aptitudes para enseñar, aunque sea sencillamente o a través, hay personas que han enseñado a través de proverbios o a través de dichos, no tiene que ser un teólogo. Siempre yo aprendí muchas cosas de don Daniel Martínez, teníamos muchas charlas, conversaciones, y él siempre enseñaba con frases, con dichos, y siempre me quedan pegados un montón y a veces las uso cuando tengo que enseñar. Él era el pastor de la iglesia en el centro, la iglesia del centro para aquellas personas quizá nuevas. Después, el concepto, el buen concepto que debe tener de su entorno, compañeros de trabajo, compañeros de barrio. Y el último punto, que es muy importante, el comportamiento bajo presión. ¿Por qué? Porque aquellos que estamos involucrados en la obra muchas veces recibiremos provocaciones, ironías, burlas, y es muy importante aprender a no reaccionar y aprender también
a tampoco llevar las cargas a la familia y entonces llevar los problemas a la casa. Por eso dice allí, no iracundo o pendenciero. Las características espirituales. Bueno, quizá alguno dirá, bueno, lo que voy a decir es muy obvio, pero no tan obvio si tenemos en cuenta que la mayoría de los pastores, digamos, en el mundo occidental, en el mundo conocido, donde no hay persecución, no lo hacen por vocación, sino la mayoría de los pastores lo hacen como salida laboral. Entonces es como decía al principio, muchos creen que tienen talento para dar un mensaje o empatía, simpatía con la gente, y entonces dicen, bueno, me podría dedicar a esto y ganarme la vida con esto. Bueno, la Biblia nos habla que tiene que ser un seguidor de Cristo, una persona realmente convertida a Cristo. Hay personas que son pastores, acá en San Luis, en La Punta, donde sea, que dirigen un culto, pero que ellos nunca han tenido una experiencia real de conversión o de entrega personal a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una salida laboral, es una salida laboral. Personas que salen con esa orientación y dicen, bueno, me podría dedicar a esto. Si Dios lo llama, sí, pero como salida laboral, tarde o temprano no va a poder resistir la tarea. Vamos a ver los términos equivalentes. Ahí decía, poner el 1 Timoteo 3:1 para que lo leamos todos. Si alguno anhela obispado. Hay palabras que no se usan, no usamos nosotros la palabra obispo, si bien es bíblica, porque tiene una connotación con la iglesia popular. Y hay palabras también, cuando se hicieron la traducción de la Biblia también, que se han cambiado porque tenían una mala connotación en su época. Por ejemplo, cuando dice siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Ustedes saben que el original dice esclavo, pero como se estaba en una época de oposición a la esclavitud, se tradujo siervo. Acá hay una palabra que se llama obispo y nosotros no la usamos porque tiene una connotación con la iglesia popular. Pero obispo viene del griego, que se escribió la carta a Timoteo y el Nuevo Testamento, episcopos. Epi es arriba, scopos es observar. Es el que supervisa. Obispo quiere decir supervisor o sobreveedor. Hay una Biblia, no sé cuál, yo lo he leído en alguna oportunidad, que dice los supervisores. Si alguno anhela ser supervisor. Ahora, sería quizá una traducción más acertada, pero es igual de fea la palabra que obispo, porque la gente dice, yo tengo el supervisor en la fábrica que me está respirando en la nuca, y voy a ir a la iglesia y voy a tener otro supervisor. Entonces, por eso el sentido es de supervisión, pero no se usa supervisor porque tiene justamente una mala idea. Por eso hay un término que acá no se usa, pero era muy común en la iglesia de donde me congregué durante 10 años, en Buenos Aires, sobreveedor. ¿Alguno escuchó sobreveedor? ¿Sí? Sobreveedor. Entonces a mí me llevaban de joven, yo era el Timoteo allá en Buenos Aires, me llevaban a la reunión de sobreveedores de la zona. Entonces se juntaban todos los sobreveedores de zona sur, de la zona sur de Buenos Aires, y yo aprendía, yo miraba, abría los ojos así, las cosas, cómo queriendo aprender, ¿no es cierto?, de aquellos que ya estaban trabajando hace años en la obra. Y es más, cuando yo hablo con personas de Buenos Aires, o vienen y dicen, bueno, no, que lo resuelven los sobreveedores, es un término muy común allá, que no se usa acá, el término de sobreveedores. Vamos a ver entonces que este es uno de los términos que se usa para autoridad en la iglesia. Sobreveedor tiene que ver con administrar. Después vamos a ver que también se usa el término anciano y después, por supuesto, el término pastor, que es más común y sobre todo para que la gente lo entienda, ¿no es cierto? Si uno dice, los ancianos de esta iglesia van a ser tal y tal o son tal y tal, la gente común espera encontrarse gente mayor, ¿no es cierto? Y son jóvenes todos aquí. Así que quizá de cara al público,
está bien expresado que se diga, bueno, los pastores de la iglesia, 1, 2, 3, 5, los que haya, son tales y tales. Recuerdan que lo vimos en Tito 1.7, lo vamos a poner de nuevo el día domingo, acerca de esto que es el obispado o la supervisión. Qué feo suena obispado, ¿no es cierto? Suena como ese señor que está allí sentado, lleno de opulencia y que dirige un montón de cosas. Bueno, está relacionado con cosas que se nos vienen a la mente a cada uno distintas, ¿no es cierto? Dice Tito 1.7, porque es necesario que el obispo, el supervisor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, dice de nuevo, es muy importante eso, no dado al vino, sin vicios, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, lo mismo que le dice Pablo a Timoteo, se lo dice a Tito. Recuerden ustedes que Timoteo y Tito eran dos jóvenes de mucha confianza del apóstol Pablo y eran delegados apostólicos, eran los que iban a poner orden en las iglesias. En el caso de Tito, estaba allí en Creta, que también era un lío, ahí Pablo habla acerca de los cretenses que no eran fáciles y le dice entonces cómo tiene que actuar. En el caso de Timoteo, es pastor Timoteo en la iglesia de Éfeso y también tenía muchas personas que le amargaban la vida porque querían meter cosas en la iglesia que estaban totalmente ajenas a la palabra de Dios. Cuando le escribe a Tito, Pablo le dice, bueno, ¿cómo tienen que ser aquellas autoridades de la iglesia? Irreprensible quiere decir que no tienen de dónde tomarlo. No quiere decir que sea una persona perfecta. Quiere decir que no hay de dónde asirlo. Irreprensible no quiere decir, mira, te agarré en una situación fea, te agarré en una situación dudosa, te agarré en una situación inexplicable. Irreprensible quiere decir que a la persona no la toman en esa situación. Es como que yo llevara una señorita en mi auto solo a la noche a la casa y alguien me viera. Entonces alguien me dice, mira, te agarré en una situación dudosa. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que cuidarnos en todos los aspectos, ya sea también en la conducta, en nuestras obligaciones legales, en todos los aspectos para que no haya de dónde tomarnos. Ahora, habíamos hablado acerca de que también el requisito dice administrador de Dios. Simplemente se los leo para no olvidarme algún punto. Administradores, habíamos hablado de la comunión, es decir, si bien las reuniones son abiertas, los que autorizan o habilitan a la comunión son los hermanos responsables de la iglesia. El bautismo también es lo mismo, puede bautizar una persona, cualquier persona de la iglesia, pero el que habilita al bautismo es el conjunto o el grupo de ancianos. La disciplina también es importante, es un punto muy, muy sensible, sobre todo en estos tiempos que las personas no aceptan las decisiones, hay mucha rebeldía, entonces tienen que afrontar con argumentos y con las pruebas necesarias la disciplina. Disciplina quiere decir corregir a las personas que a lo mejor obramos de alguna manera incorrecta, por ahí en alguna cosa, se corrige en privado, pero también la disciplina cuando es de orden público. Recuerden ustedes, los pecados públicos tienen disciplina pública. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien cae en adulterio y se hace público, esa persona tiene que tener una disciplina pública. Y, por supuesto, diferirán los criterios, pero lo más recomendable es que esa persona nunca más vuelva a tener una actividad pública. También la administración de los dones, eso quiere decir que aquellos que están en autoridad están observando y diciendo, puede ser que este muchacho o esta chica tenga capacidad para enseñar y estimular eso. Siempre me acuerdo, el pastor de la iglesia ahí que quedó en el Hornero, cuando tenía 1 año de convertido, ya empezó a predicar. Y se lo estimuló y evidentemente que enseguida mostró que tenía el don para ello, ¿no es cierto? Por supuesto que
tuvo que pasar por todas las etapas de un cristiano para poder asumir entonces esa responsabilidad tan importante que tiene ahora como ser pastor de la iglesia, pero hay que estimular a aquellas personas que tienen el don, y eso más que todo es muy valorada para cada uno de nosotros la palabra de los pastores. Voy a decir pastores porque la iglesia está en vísperas de reconocer otro pastor. Entonces también hablamos de la administración de las finanzas, de las finanzas. Lo repito, recibir a alguien a la comunión, también participar de los símbolos, bautismo, el ejercicio de la disciplina. La disciplina no es solamente porque alguien haya hecho algo malo o bueno. Disciplina tiene que ver también con lo que es la orientación o la corrección de cómo se están realizando determinadas actividades. Puede decir, mira, esta actividad se tiene que hacer de esta manera y la idea es que se haga así y no de la manera que se está haciendo. Es decir, a veces las personas dan como asumidas, y es un problema, porque creen que hay privilegios, entonces dicen, no, yo soy maestro, y un día le dicen, ¿sabes qué? Este año estaría bueno que aprendas, que estés en el culto y estés escuchando, y la persona ya siente como que le están tocando un privilegio. Por eso es importante que entendamos que las autoridades de la iglesia son administradores. Y todos tenemos también, por ejemplo, un tema tan sensible como el dinero. Todos tenemos una idea. Todos haríamos algo distinto si nos dieran una cantidad de dinero, si se manejaran, no en el caso de la iglesia de La Punta, pero hay iglesias que manejan una cantidad muy grande de dinero. Ahora, lo entendamos o no, o lo aceptemos o no, eso no quita la verdad bíblica de que Dios ha puesto las autoridades para administrar el dinero, ¿no es cierto? A veces no nos gusta, nos parece que no, cómo se hacen las cosas, no acá, pero lo importante es que entendamos que la enseñanza bíblica es que los pastores son administradores. Bueno, pasamos al otro punto. Pasamos al punto de ancianos. Bueno, no vamos a leer un texto porque hay varios en la Biblia donde se habla de las autoridades de la iglesia como ancianos, y esto deviene de la autoridad en la sinagoga, donde se llamaban los ancianos. Entonces se continuó esa tradición. No se olviden que la primera iglesia fue totalmente judía y después pasó al mundo gentil. Entonces este tema de designar a las autoridades de la iglesia como ancianos también quedó en la nueva iglesia, en la naciente iglesia, y continuó. Hemos visto, para que no se nos pierden, porque a veces me gustaría ser bien claro, hemos visto entonces uno de los términos, obispo, que significa supervisor o sobrevedor, el que está arriba mirando más y cuya orientación tiene que ver a la administración. El anciano tiene otra orientación. Por eso está bueno que haya todo en la iglesia, ¿no es cierto? Una iglesia completa sería una iglesia donde haya ancianos, supervisores y pastores, estaría buenísimo. El anciano tiene otra orientación. En la iglesia primitiva, o por lo menos los registros que tenemos de las primeras centurias de la iglesia, los ancianos tenían la función de visitar y de examinar. Entonces, llegaba alguien a la iglesia y bueno, la persona por ahí encubría algo, o encubría un pasado que no quería que nadie se supiera, o encubría alguna cosa con la que iba a infectar a la iglesia en cuanto a mala doctrina o desviar a la iglesia. Y normalmente las personas de más edad, que ya tenían esa gimnasia, tenían la entrevista con este postulante a ingresar a la vida de la iglesia. ¿Y qué pasaba? Bueno, conversando, contame tu testimonio, contame quién sos,
¿qué estás haciendo en San Luis? Y esa persona, por su característica de anciano, que reflejaba sabiduría, podía discernir y entender las intenciones de aquellos que querían agregarse a la comunión de la iglesia. Y lo mismo estaban encargados también de las visitas, porque reflejaban un carácter quizá más apacible, más aplacado, al ser personas ancianas, eran personas que se dedicaban a las visitas. Vamos al tercer término que también encontramos, que es pastor. Pastor. Vamos a leer en 1 Pedro 5:2. 1 Pedro 5:2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No vamos a analizar todo el texto porque no tenemos tiempo, pero sí la primera parte que dice apacentad. Habla de la tarea que hacía el pastor de dar de comer a las ovejas. Entonces, esta función del pastor tiene que ver más con alimentar, dar la comida sólida, el alimento sólido de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Confortar, cuidar de las ovejas. Es interesante que el oficio o la función más sacrificada en lo que se ve en la Biblia y en el Nuevo Testamento es la función del pastor. A la única persona que se le pide que entregue hasta su propia vida por la iglesia es al pastor. No se lo pide al maestro, no se le pide al predicador, no se le pide esto, que entregue su vida por la iglesia, tampoco al misionero, sino a aquel que es pastor o a los que son pastores de la iglesia. Noten ustedes que es lo más sacrificado de la obra y tenemos el ejemplo de Jesucristo. Vamos con Juan 10:11. Jesús es el ejemplo de lo que es el modelo de pastor, del cual todos debemos tomar justamente esa enseñanza. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, hay personas que ilusamente quieren asumir una posición de autoridad y otros dicen que no saben en qué se meten. ¿Por qué? Porque el ejercicio del pastorado desgasta la vida. El ejercicio del pastorado consume la vida. Y el ejercicio del pastorado llega hasta el punto de que la persona, gracias, llega hasta el punto de que la persona tenga que dejar su vida en pos de su rebaño. El ejemplo de Jesús no lo vamos a leer, pero les digo los versículos. Jesús dice que el buen pastor conoce a sus ovejas, Juan 10:4. El buen pastor alimenta a sus ovejas, Juan 10:9. El buen pastor conoce a sus ovejas, Juan 10:14. Entonces el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso se lo tienen que grabar aquellos que a veces dicen, y yo lo he escuchado, dice, si yo tuviera la manija, si yo manejara esto. Bueno, ¿estarías dispuesto a dar la vida por la iglesia? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó. No espera menos de los pastores. El buen pastor, no el asalariado, no el que trabaja por dinero, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y como hemos dicho, repito, conduce a sus ovejas, Juan 10:4, alimenta a sus ovejas, Juan 10:9, conoce a sus ovejas, Juan 10:14. Tiene que poner su vida
y también vigilar o velar por sus ovejas. Hebreos 13:17. Ya falta poco, no se asusten. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice, porque ellos, ¿qué hacen? A ver, ayúdenme. ¿Me siguen todavía o no? No. Vamos, todos juntos. ¿Qué hacen? Velan. ¿Qué es velar? Sí. ¿Y qué es? Ah, ahí está. Velar viene de estar con la vela, ¿eh? Y un velatorio, se hacía a la luz de la vela, estaban toda la noche ahí acompañando a la persona al doliente y también allí al finado. Velar está relacionado a pasar justamente tiempo preocupados y ocupados en cada uno de los miembros de la iglesia. Ahora, encontramos dos cosas aquí. En primer lugar, que el pastor su vida da por las ovejas. Se desgasta, trabaja, se preocupa, se traga las cosas para no explotar y no reaccionar con ira. Y por otro lado, dice que vela. No hay pastor sincero que no haya pasado una noche entera orando a Dios. Entonces aquel que dice, no, yo me gustaría ser pastor para hacer esto, bueno, ¿estás dispuesto? ¿Cuántas noches vas a pasar orando y clamando por la congregación a Dios hasta el amanecer? ¿Cuántas noches te vas a levantar porque no puedes dormir y porque hay una amenaza que está, sobre la vida de la iglesia o apartando a alguno de esos pequeñitos en el sentido de que tienen poca experiencia o poco conocimiento en la vida cristiana? Bueno, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, dice, velan. Los pastores que han sido verdaderamente pastores, que he conocido, todos han pasado noches en oración por la vida de la iglesia. Entonces, este tema del pastorado, tomado, no como a veces hay tantos, tantas burlas, tomado en serio y de manera bíblica, nos habla de sacrificio, de entrega y también de preocupación por la vida de la iglesia. ¿Qué tienen que velar los pastores? Por la conducta, orar por cada persona, por la conducta de los creyentes, por la doctrina también, por las enseñanzas. De la vida de la iglesia. Vamos a leer un texto de la importancia justamente que tiene el pastor que está centrado en las cosas de Dios y que realmente ha sido llamado para esa tarea. El peligro de no tener un buen pastor en la iglesia, dice en Proverbios 11:14, leemos esto y ya vamos avanzando con lo último, que es una tarea indelegable. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es importante entonces que aquellas personas que estén a cargo de una iglesia no sean solamente personas que han sido reconocidas, como en muchos casos que lamentablemente están dañinos, porque estuvo durante 20 años abriendo y cerrando el local, se lo reconoció como pastor, sino personas que tengan criterio, personas que tengan visión y personas que tengan objetivos claros. Dice, no lo hemos leído, pero dice en Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote, es decir, acá decimos muy familiarmente que el fruto no cae muy lejos del árbol. Y bueno, la iglesia también
miramos a nuestros pastores y los tomamos como modelo de conducta. Dios hace a algunas personas responsables en representación de la iglesia. Tenemos el ejemplo en las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, escribe al ángel de la iglesia, es decir, escribe a un representante de la iglesia, y tienen una tarea que es indelegable. Los ancianos, los pastores, son aquellos que están a cargo de las enseñanzas y la doctrina de la iglesia. Entonces, aquello que no se ajuste a la doctrina de la iglesia, ya tendrá que venir quizá uno de los pastores o el pastor para decir, mira, esto que estás enseñando no lo vemos de acuerdo a la Biblia o acá no lo practicamos. Entonces, la tarea indelegable es enseñar lo que está escrito en el libro de verdad, como dice Daniel 10:21. Vamos a uno de los últimos textos, Hechos 6, 1 al 4. Y vamos a ver el lugar, sin mucho comentario, que le otorga la Biblia a la tarea de los pastores. Es decir, el pastor, desde que yo voy de que tengo vida congregacional, siempre los pastores han estado en la construcción. Han estado pegando ladrillos, han estado limpiando el terreno. Ahora, son todo terreno los pastores, es cierto. Pero hay tareas que son específicas y que marcan justamente la vida y el crecimiento de la iglesia. Por eso es importante recordar las primeras lecciones cuando uno viene a la iglesia. A mí me enseñaron cuando llegaba a la iglesia, mira, habrá institutos bíblicos, habrá esto, habrá lo otro, pero la doctrina se aprende en la iglesia. Pues yo discuto con alguien que dice, no, yo escucho, yo veo el video de tal, yo veo tal, yo miro la iglesia, el culto de la iglesia tal, todos los domingos. Está espectacular. Ojalá nuestra mente, nuestro corazón sea lleno siempre de la palabra de Dios. Pero en el lugar donde nos congregamos, ahí vamos a aprender la doctrina, la enseñanza de la Biblia. No es que venimos acá, nos entretenemos y después aprendemos en casa. No, aprendemos acá y seguimos aprendiendo en casa y ojalá aprendiéramos mucho, ¿no es cierto? En casa también. Dice, en aquellos días, se está hablando de un problema en la iglesia, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, es decir, de los judíos de pura cepa contra los griegos que vivían, contra los judíos que vivían en otras latitudes, de que las viudas de aquellos que eran judíos de origen helénico, es decir, vivían en otras latitudes, eran desatendidas en la distribución diaria, está hablando de los alimentos. Hechos 6:2, entonces los 12, habiendo este problema, ese primer problema que se relata en la naciente iglesia, hasta el capítulo 6 se destacan justamente el crecimiento exponencial de los creyentes. Aquí ya se empiezan a relatar algunos problemas. Y dice que el problema era que algunos se sentían discriminados. Ahora, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, noten lo que dice aquí, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Quiere decir que la ocupación principal de las autoridades, porque eran los 12 apóstoles, era enseñar la palabra de Dios. Dice el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. 4, dice lo mismo. Nosotros, dice el 6:4, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, una de las funciones, o la función más importante, es enseñar la palabra de Dios. Los pastores tienen que enseñar la palabra de Dios. Y volvemos a lo mismo. Podrá tener un cartel de iglesia, podrá llamarse iglesia, podrá juntarse gente en algún lugar,
Pero si no hay alguien que enseñe todo el consejo de Dios y esté habilitado, tenga justamente, lo avale su conducta personal, familiar y con sus vecinos, si no hay alguien que enseñe como mínimo una persona la palabra de Dios, no podemos decir que allí hay una iglesia. ¿Por qué hay que enseñar la palabra de Dios? Porque Dios es Dios de verdad, dice la Biblia. Porque Jesucristo es la verdad. Bueno, Dios es Dios de verdad, no lo vamos a leer, se pasó mi tiempo. Deuteronomio 32:4 dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es justo y recto. Jesucristo es la verdad, Juan 14:6. Y el Espíritu es el Espíritu de verdad, Juan 14:17. Eso quiere decir que las autoridades de la iglesia tienen que enseñar con un programa la palabra de Dios todos los días en que haya actividad. Solo con la enseñanza de la palabra de Dios y la oración sincera, entonces crece la iglesia. Y no olviden que es importante, nosotros vemos la historia de los avivamientos desde el avivamiento cuando regresa el pueblo de Israel a Jerusalén a los días siguientes. Siempre, todos los avivamientos y crecimientos nacen con la convicción de pecado. Es decir, los avivamientos, el crecimiento de la iglesia, nunca nace en el júbilo de la alabanza, siempre en el llanto de la culpa por el pecado. Es decir, la iglesia tiene que proclamar la necesidad permanente de nuestro arrepentimiento, de confesar nuestros pecados, de apartarnos de toda obra mala. ¿Para qué? Para ser un pueblo, como dice tanto Pedro como Pablo, en 1 Pedro capítulo 2, o Pablo escribiéndole a Tito en capítulo 2 también, un pueblo santo, un pueblo apartado. Entonces, hay lugares donde es pura alabanza, es alabanza, 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 pero allí no está el llanto por el pecado o por la culpa. No sé si alguien tuvo oportunidad de ver, alguien me lo había, creo que vos, Ale, me habías dicho sobre Hillsong, la iglesia, una iglesia que nació en Australia, que se hizo muy, muy famosa en Estados Unidos y creo que todavía está en Buenos Aires, que cantan las canciones de ellos. Bueno, toda una trama muy fea donde lo tapaban todo con la profesionalidad de la alabanza. Pero había conductas de vida aberrantes y cosas muy, muy feas. Ahora, ¿cómo es el tema? Bueno, el tema es que siempre se nos tiene que recordar nuestra indignidad para acercarnos a Dios, la santidad de Dios y, por supuesto, la necesidad de limpiarnos continuamente y lo valioso que es la persona de Jesucristo, ya que es el único mediador por el cual podremos llegar a Dios. Es hermosa la alabanza, pero los avivamientos, el crecimiento se da cuando somos conscientes de nuestra indignidad, de la grandeza de la salvación que Cristo hizo por nosotros y de que le tenemos que servir por gratitud. Y cuando entendemos que estamos sirviendo por gratitud, desaparecen las ínfulas de creernos algo. Vamos terminando. La palabra de Dios no se adapta a la moral de cada tiempo, no es buscar lo que te funciona. Uno dice, bueno, vamos a probar con esto, vamos a probar con lo otro, a ver si con esto traemos más gente, sino que es la verdad de Dios. No necesita agregados, la tradición tampoco tiene que condicionar la interpretación. Entonces dice, acá se hizo así toda la vida, bueno, pero la Biblia si dice otra cosa, volvamos a lo que dice la Biblia. Vamos con los últimos textos, 2 Timoteo 2:15. Hablando de las características, que por supuesto la Biblia siempre dice que las características deben ser para todos los creyentes, pero hay un requerimiento más estrecho, especial, para aquellos que anhelan o tienen una posición de autoridad. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y allí dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Y por qué es importante?
Porque cuando venga Juan o venga María, no le va a dar un consejo de psicología. Seguramente algunos sí. Pero hay que responder con la palabra. Y no esconder, como dice Pablo allí en Hechos capítulo 20, cuando reúne a los ancianos de Mileto, despidiéndose, porque dice ya no los va a ver más, porque él va a Jerusalén y sabe que va a ser encarcelado. Y dice, miren, no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. No me guardé nada. No dije nada para caerles simpático. Y aquella persona que va a aconsejar, que va a exhortar, que va a animar o que va a reprender a otro, lo va a hacer con la palabra. Con la palabra. Por eso dice que usa bien la palabra de verdad. Por eso es importante que memoricemos la Biblia. Tratemos de memorizar los textos bíblicos. A veces alguien dice, ¿para qué? Si lo tengo en el celular, lo tengo acá, lo tengo allá. Pero es importante que memoricemos los textos bíblicos. Y alguien dice, bueno, yo no tengo la versión 60. Bueno, memorizaron la versión que sea, por supuesto, más fiel al original. Pero hay que saber qué es lo que dice la Biblia cuando está hablando con otra persona. El yo pienso y el yo creo no tienen más mínimo valor. Tienen el mismo valor que un filósofo, tienen el mismo valor que cualquier persona que tiene una idea o que propaga un movimiento. Yo pienso, yo creo. ¿A quién le importa? Dios dice en su palabra tal cosa y tal cosa. Y allí lo acepte o no lo acepte, es la palabra de Dios la que está hablando. La verdad de Dios debe ser acompañada del afecto. Alguien dirá, che, pero qué duro este hombre. Hablar con la verdad y no esconder el tema del pecado y la necesidad de la pureza en la vida para servir y el arrepentimiento cuando se han hecho las cosas mal y hacerlo evidente. Bueno, si nosotros aplicamos nada más que la dureza o la regla de la verdad solamente, podemos transformarnos en personas legalistas, como hacían los fariseos. Juzgaban a todo el mundo, eran legalistas, pero eran hipócritas. Entonces, la Biblia habla de dos cosas que van a la par, que son la verdad de Dios y el amor. Vamos a leer los dos últimos textos. Efesios 4:15 dice, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor. Entonces, ¿qué van a hacer los ancianos? Primero nos apalean y después nos ponen las vendas. Primero dicen, mira, esto, y después van a suavizar. Va a decir, bueno, pero vas a tener una oportunidad más. Lo digo en broma, ¿no es cierto? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Proverbios 16:6, el último texto. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia sola no sirve. Es tremendo cuando alguien ha cometido un pecado, ha caído, y vienen otros y le dicen, bueno, no es tanto, no, mirá, compárate con el otro, no. Las cosas como son. Con misericordia solo nos sirve para corregir el pecado. Con la verdad solo tampoco, porque es fría. Has pecado, estás fuera entonces de tu servicio y eso me deja en una situación de desolación. Ahora, qué lindo es cuando existe ese equilibrio, misericordia y verdad para corregir el pecado. Y eso es lo que dice la Biblia que debemos hacer todos los cristianos, debemos hacer todos los creyentes, pero en especial se pide a aquellos que están a cargo de la iglesia. Y alguien dice, bueno, pero yo no estoy a cargo de la iglesia y todo esto que vimos, bueno, si tenés una clase, tenés que pensar que también Dios te está hablando. Tenés que conocer a tus alumnos, tenés que orar por tus alumnos, tenés que desvelarte por tus alumnos, tenés que alimentar y guiar a tus alumnos, conducir a tus alumnos, porque la iglesia no solo es un lugar donde aprendemos acerca de verdades espirituales, sino que es un modelo de conducta para la vida.
En la iglesia aprendemos cosas que tienen que ver sobre el trabajo, sobre la familia, sobre las cuestiones espirituales, que es lo más importante, tener la seguridad de la salvación a través de Cristo, pero también la iglesia es educadora en todos los sentidos. Así que aquellos que están aquí trabajando con niños, con adolescentes, con adultos, sepan que pueden hacer una gran tarea, tomando como modelo estas pautas que figuran en la Biblia. Que Dios nos ayude, nos dé fortaleza, nos guíe por su Santo Espíritu para que podamos desarrollar tan noble tarea. Que el Señor les bendiga. Amén.